Hola, un cordial saludo. Soy Rolando Enrique Ubilla Bracamonte y el día de hoy, en este primer video, vamos a ver el ámbito de aplicación y los tipos de contratación laboral. El derecho del trabajo presta su atención al trabajo humano, productivo, por cuenta ajena, libre y subordinado. Esto significa que el trabajo debe ser realizado por un ser humano, por una persona, nunca por un animal ni por una máquina. La utilización de una máquina o de un animal no convierte a estos en sujetos de la relación jurídica laboral. A su vez, el trabajo es productivo porque se encamina a reportar un beneficio económico de cualquier magnitud a la persona que lo realiza. Y es por cuenta ajena, porque el fruto de la actividad realizada por el trabajador no es para sí, sino para su empleador. También el trabajo es libre voluntario, porque yo decido con quién trabajar y decido en qué prestación realizar. Este trabajo, el hecho de que el trabajo sea libre y voluntario, está recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. No obstante, parece haber una excepción con respecto del artículo 18 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, dado que al momento de renunciar se establece que el trabajador debe prestar sus servicios por 30 días adicionales y puede ser exonerado de ese plazo siempre y cuando el empleador se lo permita. Por último, el trabajo debe ser subordinado. Por la subordinación, el empleador dirige la labor, puede sancionar y también reglamentar la prestación del servicio. Nuestra legislación recoge tres elementos para la configuración de un contrato de trabajo. El primero de ellos es la prestación personal. Por la prestación personal, el trabajador presta el servicio de forma personalísima, intuito persona, directamente y sin intermediarios. No invalida esta condición el hecho de ser ayudado por familiares directos siempre y cuando dependan de él y siempre que sea usual en la naturaleza de la labor que se realiza. También el trabajo debe ser remunerado, es decir, fruto de la prestación del servicio debe corresponder una contraprestación en dinero o en especies. Y el elemento diferenciador es la subordinación. Por la subordinación, como ya lo hemos señalado anteriormente, el empleador dirige la labor, sanciona y reglamenta la misma. Ahora, nuestra jurisprudencia ha establecido unos indicios de laboralidad. Ha sido el Tribunal Constitucional desde la sentencia 3917 del año 2012 de un proceso de amparo donde ha establecido estos 7 indicios de laboralidad. El primero de ellos es el control sobre la prestación o la forma en que se ejecuta la misma. Aquí vemos claramente el ejercicio del poder de dirección del empleador. El segundo es la integración del demandante en la estructura de la organización de la empresa. El tercero es la prestación, que la prestación sea ejecutada dentro de un horario de trabajo. El cuarto es que la prestación de servicio tenga una cierta duración o continuidad en el tiempo. El quinto es el hecho de que se suministre al trabajador herramientas o materiales para la realización de su prestación de servicio. El sexto es el pago de la remuneración. Y por último, el reconocimiento de unos beneficios sociales. Tipo de contratación laboral. La contratación puede ser tipificada en función de la formalidad, de la duración o del tiempo de la prestación. Por la formalidad puede ser el contrato verbal o escrito. Por la duración puede ser a plazo indeterminado o determinado. Y por el tiempo de la prestación puede ser a tiempo completo o parcial. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad en los casos que determina la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El contrato individual de trabajo a plazo indeterminado puede celebrarse verbal o por escrito. Por su parte,
Los contratos sujetos a modalidad solamente tienen que seguir la formalidad establecida en la ley. Me refiero a la ley de productividad y competitividad laboral. Tipos de contratos sujetos a modalidad. Tenemos el contrato por inicio o incremento de una actividad. Este tipo de contrato nace cuando recién surge la empresa o cuando se aperturan otras sucursales en la empresa. Este tipo de contrato se puede contratar a esta persona por inicio de esta actividad, bajo este tipo de esta modalidad, y el plazo máximo es de 3 años. Por necesidad del mercado. En este caso se produce un incremento circunstancial de la producción derivado de la variación del mercado. El plazo máximo de este tipo de contrato es de 5 años. Por reconversión empresarial. Existe una modificación en las actividades de la empresa por causa tecnológica o organizativa, lo cual exige la contratación de personal. El plazo máximo de este tipo de contrato es de 2 años. Contrato ocasional. Existe una necesidad transitoria derivada de la actividad habitual de la empresa. El plazo máximo de este tipo de contrato es de 6 meses al año. El contrato de suplencia. Por el contrato de suplencia se reemplaza a un trabajador estable que tenga un vínculo laboral suspendido. Entonces, aquí en este caso, el plazo máximo es hasta el retorno del titular, siempre y cuando se acorde con la suspensión de la relación laboral. El contrato de emergencia. Este se produce por un caso fortuito o fuerza mayor, un terremoto, un incendio que ocasiona daños en la empresa y es necesario reconstruir la empresa. Entonces, aquí se contrata al personal para construir la empresa y el plazo máximo que tiene este personal para ser contratado se resulta necesario hasta que la empresa logre la estabilidad que necesita. El contrato de obra o servicio específico. Este tipo de contrato se celebra para aquellos trabajadores que van a realizar una obra determinada. La duración específicamente está relacionada a la terminación de la obra. No existe un plazo. Inicialmente, el Tribunal Constitucional estableció que este tipo de contrato tenía un plazo máximo de 8 años. Sin embargo, la Corte Suprema ha establecido recientemente que el plazo de este contrato sujeto a modalidad de obra o servicio específico es hasta que se termine el servicio específico o la obra. El contrato intermitente se produce por una actividad permanente pero discontinua en su realización. Este contrato no tiene límite. El contrato de temporada. Existe una necesidad propia de la empresa, pero que se cumple en determinadas épocas del año. Por ejemplo, la época de Navidad, la época escolar. No tiene límite tampoco este tipo de contrato. Y por último tenemos los contratos sujetos a modalidad que tengan una cosa objetiva temporal. Formalidad del contrato sujeto a modalidad. El contrato sujeto a modalidad debe ser necesariamente realizado, celebrado por escrito, pero fundamentalmente debe indicarse dentro del contrato el objeto de la prestación que va a realizar el trabajador y que esa prestación guarde relación con el tipo de contrato que se celebra. Debe ser una prestación temporal, evidentemente. Ahora, si no se indica en el contrato el tipo de prestación, la jurisprudencia ha considerado que ese contrato se encuentra desnaturalizado. Incluso independientemente si el empleador dentro del proceso judicial demuestra que la prestación fue temporal. Dan mucha importancia al contrato, al documento contractual. A mí me parece que aquí se está vulnerando el principio de primacía de la realidad, por el cual las cosas son lo que su naturaleza y no su denominación determina. Sin embargo, la jurisprudencia ha sido muy clara y tajante, que si no se fija expresamente en el documento contractual cuál es el objeto de prestación del servicio que va a realizar el trabajador, el contrato se encuentra desnaturalizado. Actualmente ya no es necesario enviar una copia del contrato a la Autoridad Administrativa de Trabajo, dado que a través del Decreto Legislativo 1246 se dejó sin efecto esta obligación.
pero sí es necesario darle una copia al trabajador. Ahora, se establece un plazo máximo en la legislación que es de 5 años, sin embargo, como ya lo hemos señalado, la jurisprudencia y la doctrina ha establecido ciertos supuestos y ciertos tipos de contratos sujetos a modalidad, como en el caso del contrato de obra, que dependen de la terminación de la obra. Existe una prohibición de contratar. He visto muchísimos abogados laboralistas que consideran que la prohibición de contratar es que yo no puedo contratar a una persona contratada a través de un contrato sujeto a modalidad, no lo puedo volver a contratar a través de otro contrato sujeto a modalidad. O de una persona permanente, no la puedo contratar a través de un contrato permanente posteriormente. La prohibición que establece el artículo 78 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral es con respecto de un trabajador estable que cesa el vínculo laboral, se extingue el vínculo laboral y no puede ser contratado sino después de un año a través de un contrato sujeto a modalidad. Lo que se busca es que no se extrapole a los trabajadores a plazo indeterminado hacia contratos sujetos a modalidad. Sin embargo, esta prohibición no se extiende para aquel trabajador contratado a plazo indeterminado que se extingue su vínculo laboral y posteriormente es contratado en la misma empresa a través de un contrato a plazo indeterminado. No existe prohibición para contratar a una persona de manera consecutiva que cesa por cualquier motivo su vínculo laboral y pueda ser contratado dentro del año a través de un contrato a plazo indeterminado. El contrato a tiempo parcial o part-time. Este contrato no debe superar en promedio las 4 horas diarias, ¿no? Dependiendo de la jornada de trabajo que tenga cada empresa. Es obligatorio su registro y tiene un plazo hasta de 15 días después de la suscripción del mismo, y los trabajadores de este tipo de contrato tienen derecho a una remuneración mínima vital de forma proporcional a utilidades, asignación familiar, horas extras, descansos remunerados, horario de lactancia, derechos colectivos, puede formar sindicatos, seguro de vida ley, seguro social de salud y seguridad social en pensiones. Por el contrario, no tienen derecho a la protección contra el despido arbitrario. No tienen derecho a la indemnización por despido arbitrario. Si el empleador da por concluido el vínculo laboral, se extingue su relación laboral. Tampoco tienen derecho a CTS, ni a gratificaciones de fiestas patrias, ni Navidad. Del mismo modo, no tendrían derecho a vacaciones, si vemos expresamente lo que establece el decreto legislativo 713 que regula las vacaciones, no tendrían derecho a vacaciones en principio. ¿Por qué? Porque esta norma, el decreto legislativo 713, exige que el trabajador labore por lo menos más de 4 horas diarias. Sin embargo, el convenio 52 de la OIT establece expresamente que todo trabajador debe gozar como mínimo de 6 días de vacaciones por cada año de servicio. Por lo tanto, en función de este convenio, los trabajadores al contrato part-time tienen derecho por lo menos a 6 días de vacaciones. Como cierre y conclusión, podemos decir que conocer el ámbito de aplicación del derecho del trabajo es fundamental porque permite determinar en qué caso nos encontramos ante una relación jurídica laboral y si esta relación jurídica laboral es regulada por determinadas normas. Como segundo tema de cierre, tenemos que la contratación a plazo indeterminado es la regla general, según nuestra legislación. Sin embargo, el 70% de los contratos son contratos sujetos a modalidad, con lo cual habría que cambiar el sistema. Pero esto no es algo que sucede solamente en el Perú, sino en todas partes del mundo. Por último, los contratos de tiempo parcial pueden convertirse en la regla general debido al desarrollo exponencial de la inteligencia artificial y de los cambios socioeconómicos que se están produciendo. Pues
Actualmente se considera que somos más productivos cuando laboramos menos días durante la semana. Por lo tanto, si llegamos a laborar menos días durante la semana, el contrato part-time puede convertirse en una solución elegida por los empleadores, con lo cual habría que modificarlo porque todos los trabajadores podrían perder sus beneficios sociales. Nada más, muchas gracias, quedo a su disposición.